Leemos en el libro de Marcos en el capítulo 1 esto. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15. Con este texto iniciamos el estudio de esta primera lección del tercer trimestre. Y es que estamos iniciando un nuevo estudio, por supuesto que estamos iniciando un nuevo folleto. El libro de Marcos es el evangelio que vamos a estudiar a lo largo de estos 3 meses. Y en este video estoy presentando precisamente el bosquejo de la primera lección, el comienzo del evangelio. Queridos amigos, sean bienvenidos a este estudio, bienvenidos al bosquejo de la primera lección que venimos estudiando. Como ustedes ya saben, todo bosquejo se basa en un resumen de las ideas principales y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar a través de objetivos que nos van a guiar a lo largo de este estudio. 3 objetivos para esto. Lo primero será conocer al autor del libro de Marcos. En segundo lugar, veremos el inicio del Evangelio de Cristo, ya yendo netamente al contenido de este Evangelio. Y por último, el Cristo divino y humano que presenta Marcos en su Evangelio. No olviden que pueden descargar las diapositivas que ustedes están observando. Hay un enlace el cual les va a dirigir a la página donde estará subida las diapositivas de este bosquejo. Sin más, comencemos ya con el desarrollo de nuestros objetivos de estudio. Vamos a conocer al autor de este Evangelio, Marcos, o como está en el libro de Hechos, Juan Marcos. En realidad no hay mucha información, es más, el mismo Evangelio no presenta a su autor. Es ya a base de estudios que se atribuye a Marcos este Evangelio. Lo que sabemos de Marcos es lo siguiente. Era hijo de María, una mujer que tenía cierto parentesco con Bernabé. La Biblia nos dice que Bernabé era su tío, pero la palabra que es traducida como tío también, o sobrino, Marcos es presentado como sobrino de Bernabé, también puede ser traducida como primo. El hecho es que había un parentesco con Bernabé. Lo otro que sabemos es el aprecio que tenía Pedro por Marcos, también por la familia, y es que posiblemente, esto es una posibilidad, que la familia de María y Marcos fueron ganados por Pedro. Por ello es que Pedro en su carta lo presenta o habla de Marcos como su hijo amado. Eran una familia de una posición cómoda. Esto es relevante porque Marcos de alguna forma creció de una manera tranquila con los recursos necesarios, con los recursos a la mano. En el mismo libro de Hechos también se presenta a Marcos como ayudante de Pablo y Bernabé. Esto antes de iniciar el viaje que de alguna forma iba a impactar en Marcos. Y es que cuando salen de viaje por alguna razón, Marcos cambia de opinión y abandona el viaje causando la incomodidad de Pablo. Ahora, hablábamos de la posición cómoda que tenía Marcos y esto puede haber influenciado, pues la obra misionera, los viajes que hacía Pablo requería de sacrificio, requería de ser una persona abierta a aceptar los retos, las incomodidades propias de la predicación del Evangelio. Entonces, esto es posible que haya impactado negativamente en Marcos y desanimara a Marcos para no continuar el viaje. Se apartó de ellos y finalmente regresó. Pasó el tiempo en un nuevo viaje misionero. Bernabé ahora decide confiar en Marcos. A pesar de la molestia de Pablo, Bernabé insiste en llevar nuevamente a Marcos. La Biblia nos dice en el libro de Hechos que hubo una discusión entre Pablo y Bernabé. No es que se agredieron, simplemente estaban teniendo opiniones diferentes y decidieron separarse. Bernabé continuó el viaje con Marcos, mientras que Pablo continuó su viaje con Silas. Marcos no desaprovechó esta segunda oportunidad. Entendió que estaba recibiendo nuevamente la oportunidad de
salir a predicar, de hacer el trabajo que él entendía era necesario hacerlo. Gracias a Dios, con el tiempo, Marcos se convirtió en un instrumento valioso para la obra de Dios. Y esto lo dice el mismo apóstol Pablo, ya sea en la carta a Timoteo o en Filemón, donde el mismo Pablo dice que Marcos es un instrumento, es una ayuda valiosa para los propósitos de la obra. Entonces, en resumen, esto es lo que la lección nos presenta de Marcos, un joven, un evangelista que inicialmente aparentemente fracasó, pero luego decidió entregarse, trabajar de la mano de Dios y se convirtió en un instrumento valioso para la causa de nuestro Señor. Cerramos este primer objetivo y hablemos ahora del segundo objetivo de nuestro estudio. Inicio del Evangelio de Cristo. Esto es lo que dice el Evangelio de Marcos al inicio, ni bien presenta su Evangelio. Y vamos a ver precisamente la obra de Cristo desde el capítulo 1. Principio del Evangelio de Cristo es lo que leemos en Marcos 1:1, como ya lo hemos dicho hace un momento. En este capítulo, al menos las primeras partes, Marcos presenta a distintos personajes. Encontramos en ellos a Juan el Bautista, primo del Señor Jesús, quien prepara al pueblo de Dios para la llegada del Mesías. Esto en cumplimiento a las profecías de Éxodo, Isaías sobre todo y el libro de Malaquías, con el mensajero, con la voz que clama, con el pregonero que prepara el camino para la llegada del Mesías. Esto es lo que cumplió Juan el Bautista, preparando al pueblo, preparando los corazones de las personas, sobre todo de su pueblo, para que reciban al Mesías. La lección también explicaba que de alguna forma los mensajeros en aquellos tiempos, los mensajeros, los pregoneros preparaban el camino para el viaje del rey. Y esto también señaló el camino por el cual iba a transitar Cristo cuando vino a esta tierra. Bueno, este es el primer personaje que nos presenta Marcos en su Evangelio. Por supuesto, si estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de Cristo y presenta a Cristo en ocasión de su bautismo. Juan llama a Cristo como el Cordero de Dios, pero vamos a centrarnos en el hecho del bautismo, porque aquí no solo se presenta a Cristo, sino que presenta a la deidad en su plenitud. La voz que se escucha del cielo, el Espíritu Santo que desciende como una paloma, es decir, encontramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto también está de una forma implícita en los primeros versículos. Marcos, en otras palabras, nos está presentando a Dios obrando en favor del hombre. Marcos está presentando a la Trinidad trabajando para la salvación del hombre. Con el bautismo de Cristo también presenta el ungimiento del Santo de los Santos, para que inicie su ministerio, para que inicie su obra en esta tierra. Entonces, ya al inicio de este Evangelio, Marcos presenta a Cristo, Marcos presenta a la Trinidad y también presenta a Juan como el pregonero que preparó el camino para la llegada del Mesías, como el que preparó el camino por el cual también transitaría el Mesías. Vamos a cerrar este segundo objetivo y veamos ahora lo que vamos a encontrar en el tercer objetivo. El Cristo divino, el Cristo humano. Lo que vamos a ver a continuación es un breve bosquejo del cumplimiento de las profecías y, por supuesto, la naturaleza divina humana de nuestro Señor Jesús. Comencemos con lo primero, la profecía de las 70 semanas. No vamos a explicar toda la profecía porque esto ya hemos estudiado precisamente el trimestre anterior y no es el tema de estudio. Simplemente Marcos explica que Cristo cumplió los tiempos, aunque esto lo dice el mismo Señor Jesús. Tenemos la profecía de las 70 semanas. Año 457 inicia y termina el año 34 después de Cristo. 69 semanas estaban separadas hasta el ungimiento del Mesías que ocurrió el año
27 con el bautismo, cuando inicia la obra del Mesías. Esto también lo confirma Hechos capítulo 10, versículo 38. A la mitad de la semana hace cesar los sacrificios con la muerte de Cristo en la cruz. De ahí en adelante ya no es necesario ofrecer sacrificios, hacer sacrificios de animales. Y termina el año 34 cuando el pueblo judío rechaza el evangelio que presentaba Esteban y ahora pasa a los gentiles. La iglesia ocupa el lugar de la nación judía. En resumen, este es el recorrido de las 70 semanas, los 490 años, dividido aquí en dos partes: 69 semanas o 483 años y una última semana o 7 años literalmente. Sobre esto, Marcos escribe lo siguiente, en los versículos del 14 al 15 del capítulo 1: el tiempo se ha cumplido, la promesa del pacto y el llamado a aceptar a Cristo. Es decir, el tiempo se ha cumplido, la profecía de las 70 semanas, lo que acabamos de ver, el tiempo se ha cumplido. Recordemos que Cristo nació en el tiempo que el Padre lo determinó, en el tiempo que Dios determinó, no en el tiempo que ellos improvisaron. En segundo lugar, el reino de los cielos está cerca. La promesa del pacto es lo que Dios había pactado con su pueblo. Y por último, el llamado a aceptarlo, un llamado constante al arrepentimiento y a aceptar el evangelio. Esto es lo que Marcos está presentando en su carta. Ahora, Cristo cumplió el tiempo, en Cristo se cumplen las profecías y también resalta la naturaleza humana, la naturaleza divina y naturaleza humana de nuestro Señor Jesús. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Dejamos por un momento sin olvidarnos el cumplimiento de las 70 semanas y Marcos es claro al presentar al Señor Jesús como divino y humano. En cuanto a la naturaleza divina de Cristo, Marcos explica que Él es el Mesías, no había otro. En Cristo se cumplen las profecías, como ya vimos, las 70 semanas, por ejemplo, se cumplió en el Señor Jesús. Y también Marcos, cuando habla entre la relación de Juan y Cristo, dice Juan, este es mucho más grande que yo, incluso yo no soy digno de desatarle siquiera las sandalias, reconociendo que Cristo no era simplemente un hombre, que Cristo no era simplemente un profeta, que Cristo era alguien más, por supuesto, era Dios hecho hombre. Esto es lo que podríamos decir en cuanto a su naturaleza divina. En cuanto a la naturaleza humana, tenemos estos tres textos. Cristo fue bautizado por Juan y no al revés. Esto remarcaba la lección, no fue al revés, sino que él se dejó bautizar por Juan el Bautista. Enfrentó tentaciones. Recordemos, por ejemplo, la primera tentación: convierte las piedras en pan, porque Cristo tenía hambre como hombre. Y también se presenta al Señor Jesús como alguien que se sometió al Espíritu Santo. Esta última declaración es interesante y es muy importante para nosotros. Explicaba la lección que la palabra que es traducida como impulsado, porque eso es lo que dice, e impulsado por el Espíritu Santo fue llevado al desierto para ser tentado. Esta palabra impulsados viene del griego ekbalio, y esta palabra también se emplea cuando Cristo expulsaba, por ejemplo, a los demonios de las personas. Es una palabra que, digamos, transmite autoridad de parte de quien lo ejecuta y sumisión de parte de la persona pasiva, de la que recibe la acción. ¿Qué nos enseña esto? Miren, Cristo, a pesar de ser el Hijo de Dios, como hombre, estaba sometido totalmente al Espíritu Santo. Si el Señor Jesús, siendo Dios, siendo hombre, estaba sometido al Espíritu Santo, dependía del Espíritu Santo, hacía lo que el Espíritu Santo le decía, entonces no debemos nosotros con mayor razón hacer lo mismo. Si nuestro Señor
no se valió de quién era él para beneficiarse, sino que se entregó y se sometió plenamente a Dios. Yo creo y espero que todos entendamos que nosotros también debemos hacer lo mismo. Esto es lo que Marcos está presentando sobre nuestro Señor Jesús, su naturaleza divina, su naturaleza humana y el sometimiento que él tuvo a Dios. Con esto cerramos la parte de la exploración de nuestro estudio, cerramos los objetivos y vamos a ver a continuación el resumen ya para ir terminando este bosquejo. ¿Qué es lo que hemos visto entonces en esta primera lección? Marcos se enfrentó el desánimo, pero también aprovechó la confianza que le diera Bernabé, convirtiéndose en alguien valioso para el Evangelio. Marcos presenta a Cristo el Mesías y el inicio de su ministerio en la tierra. Y por supuesto, entiende la naturaleza especial de Cristo y que en él se estaban cumpliendo las profecías. Finalmente, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ser conscientes de saber si Cristo ya inició su obra, su evangelio en nuestra vida. Este es el evangelio de Cristo, dice Marcos. Pues pregúntate, ¿Cristo ya inició la obra, la restauración, la santificación en tu vida? A través de mi devoción diaria, Cristo hará que su evangelio sea una realidad en mi vida y también un canal de bendición para otras personas. Quizá te pido que subrayes esto: la devoción diaria que tú debes tener con Cristo. No a través de videos, no a través de sermones, sino el encuentro que tú tienes con Cristo a través de su palabra. Y por ello, querido amigo, estudia la próxima lección, un día en el ministerio de Jesús. Segunda lección de este nuevo trimestre. Por favor, no dejes de estudiar tu Biblia, no dejes de estudiar la lección, que obviamente es un comentario de la Biblia. Cerramos, queridos amigos, el estudio de esta primera lección, el bosquejo. Una vez más, muchas gracias por toda la confianza. Me despido con el deseo de que nos encontremos la próxima semana y Dios mediante también con una ampliación de este estudio. Que el Señor los bendiga. Un gran abrazo para todos ustedes.